podemos enriquecer parte de los elementos que se encuentran detrás de ese incremento muy importante de la incidencia de la pobreza monetaria. Recordemos 6,8 puntos porcentuales que representaron casi 3,6 millones de habitantes de más en situación de pobreza monetaria y adicionalmente 5,5 puntos porcentuales de más en la incidencia de la pobreza extrema, que representaron en el caso particular de la pobreza extrema aproximadamente 2,8 millones de personas de más en esta situación. Para estos dos elementos vimos a partir de los resultados de la semana pasada una importante afectación de lo sucedido en las 23 principales ciudades del país como consecuencia del deterioro del mercado laboral, en donde recordemos que la tasa de desempleo en el total nacional incrementó entre 2019 y 2020 en 5,5 puntos porcentuales, coincidencialmente el incremento de la incidencia de la pobreza monetaria extrema. Para eso, el DANE, dentro de la producción estadística alrededor del cálculo de la incidencia de pobreza monetaria, presenta la evolución de los ingresos reales per cápita de las unidades de gasto que, recordemos, son en la base el hogar o la unidad de gasto, el cálculo o el criterio para definir la situación de pobreza monetaria en el país. Ahí fundamentalmente estamos viendo que una vez categorizamos a toda la población en 5 grupos, en donde en cada grupo tenemos a la misma cantidad de gente ordenados de menor ingreso hasta mayor ingreso dentro del grupo, y en la totalidad vemos que el primer grupo más expuesto a situaciones de vulnerabilidad por sus menores ingresos en todo el país vio una reducción de su ingreso real del menos 24,5% en promedio, el cual es 4 veces más importante que la reducción del ingreso real que se dio entre 2018 y 2019 para ese mismo grupo, y es 2,5 veces más importante que la reducción del ingreso real del quinto grupo más favorecido en términos de ingreso en el territorio nacional. Como conclusión de este primer análisis, vemos fundamentalmente que a todos los habitantes del territorio nacional, en relación con su variable ingreso per cápita, hubo o se les presentó una reducción drástica, bien sea que estuvieran en el primer grupo menos favorecido o en el quinto grupo más favorecido. Sin embargo, en línea con las conclusiones que presentábamos hace una semana, recordemos que en las 23 principales ciudades del país estamos viendo que la contracción del ingreso real de la unidad de gasto dentro del grupo menos favorecido en términos de ingreso fue del 45,4%, es decir, casi 20 puntos porcentuales de más que la que vimos en el total nacional. Con estos elementos podemos ya rápidamente entender por qué vemos un incremento drástico en la incidencia de la pobreza monetaria extrema y sobre todo porque la vemos en esas grandes ciudades en donde, recordemos, el 54% de los nuevos 2,8 millones de habitantes en situación de pobreza extrema residen en las 5 grandes ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Vemos unos incrementos del ingreso real de las unidades de gasto en la zona rural, en este caso particular, fundamentalmente en los 3 primeros grupos, del menos favorecido al más favorecido, de los 5 en los cuales estamos haciendo este tipo de categoría. Si nos concentramos en el ingreso de las unidades de gasto que están en el grupo menos favorecido de ingresos de la zona rural, es decir, el primer quintil, vimos un incremento real de sus ingresos del 7,2%. Cuando descomponemos este crecimiento, vemos un efecto compensatorio muy importante de las transferencias institucionales, en donde ese 7,2% de crecimiento del ingreso real es el resultado de un deterioro de los ingresos laborales, aproximadamente del menos 12% real, pero una compensación por un crecimiento en 20% real del monto de las transferencias institucionales que recibieron estos hogares.
Recordemos que en Colombia las personas que residen en hogares cuyo jefe es una mujer tienen una incidencia de pobreza monetaria en 2020 del 46.7%. Mientras tanto, el 40.1% de las personas que residen en hogares cuyo jefe es un hombre se encuentran en situación de pobreza monetaria. Esto significa una brecha de género en materia de una mayor exposición a la pobreza de los hogares cuyo jefe es una mujer de 6.6 puntos porcentuales, que incrementa su valor absoluto frente a los 3.8 puntos porcentuales que tuvo en la vigencia 2019, como señal de la transmisión de las brechas de participación laboral de la mujer, de la división inequitativa sexual del trabajo, que las llevó a muchas de ellas a retirarse para cuidar a los hijos o hacer el trabajo doméstico, y que se materializó en una importante brecha en la tasa de desempleo entre 2019 y 2020. Y ahí la desagregación territorial que estamos viendo es que fundamentalmente Quibdó, Riohacha, Cartagena, Florencia y Cúcuta son las 5 ciudades en las cuales las mujeres están más expuestas a llevar a sus hogares, de los cuales son jefes, a una situación de pobreza. Mientras tanto, Bogotá, junto con Bucaramanga, son las ciudades en donde tenemos una mayor equidad de género, es decir, que no importa si el jefe de hogar es hombre o mujer, la incidencia de la pobreza monetaria, que si bien incrementó y bastante entre 2019 y 2020, es aproximadamente similar. Cuando estábamos hablando de personas que residen en hogares unipersonales, es decir, hogares unipersonales, la incidencia de la pobreza monetaria fue de solo el 18.5% en el total nacional, frente al 42.5% que estamos acostumbrados a observar en 2020. Cuando nosotros entramos a analizar los hogares numerosos, son los hogares de 4 o más personas, estamos viendo que las personas que residen en hogares numerosos, el 50.8% de ellas se encuentra en situación de pobreza monetaria. Eso significa que sí existe una relación que no es un estigma social, sino es una verificación estadística, en donde los hogares numerosos están más propensos a estar en situación de pobreza, porque hay que repartir el ingreso entre más personas. Estas brechas de conformación del hogar entre hogares unipersonales y hogares numerosos castigan más a los hogares numerosos en Quibdó, en Riohacha, en Valledupar y en Santa Marta, y no lo hacen tanto en ciudades como Manizales, Medellín y Bogotá. Las personas que residen en hogares cuyo jefe tuvo trabajo a lo largo del año 2020, solamente el 38.7% de ellas se encuentran en situación de pobreza monetaria. Sin embargo, si el jefe de hogar perdió su empleo en 2020, el 69.1% de las personas están en situación de pobreza monetaria en el año 2020. Es decir, que tenemos una brecha de empleabilidad de 30.4 puntos porcentuales, que se hace más importante en valor absoluto frente a aquella que estaba vigente en el año 2019, lo cual significa, en línea con la respuesta anterior, que la pérdida de empleo automáticamente se manifestó en pérdida de ingresos, sobre todo en las 23 principales ciudades del país, donde no llegaron tantas ayudas institucionales como en la zona rural, y por eso vimos ese mayor ingreso de población a la pobreza extrema y a la pobreza monetaria. Vemos para el horizonte 2012-2020 una actualización de los porcentajes de población en cada una de estas categorías, pero fundamentalmente vemos este importante retroceso social o económico que está viendo toda la población en función del efecto que generó la pandemia sobre la generación de ingresos. En primer lugar, las personas que residen en hogares de ingresos altos, es decir, la minoría consolidada, que en 2019 correspondió a apenas un 2.2% de la población que está categorizada como de ingresos altos, se reduce a un 1.7% de la población en ingresos altos. Por otro lado,
la clase media, estamos viendo que mientras el 30.1% de la población nacional en 2019 entraba dentro de la categoría de clase media, recordemos que la pandemia también generó una afectación sobre la ocupación y sobre ocupación también de personas con ingresos de clase media, llevó a una reducción de esta participación al 25.4%, con lo cual aproximadamente 2.2 millones de personas salieron de esta clasificación de ingresos de clase media. Mientras tanto, para la población vulnerable, que es esa condición de transición en la movilidad social de la pobreza a la clase media, en donde una muy buena parte de la población vulnerable está más cerca de la pobreza que de la clase media, estamos viendo un retroceso de 1.6 puntos porcentuales, porque si bien el 32% de la población en 2019 se encontraba en vulnerabilidad, el 30.4% en 2020 se encontraba en situación de vulnerabilidad, en donde ahí fundamentalmente estamos viendo la salida de aproximadamente 659.000 personas de esta situación de vulnerabilidad entre 2019 y 2020, y finalmente pues vemos el ingreso de aproximadamente 3.556.000 personas a la pobreza monetaria, en donde recordemos que no más entre pobreza y vulnerabilidad estamos acumulando aproximadamente el 72.9% de la población. Es decir, recordemos que vivimos en un país en el cual casi 3/4 partes de la población se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad, y solo después de esas 3/4 partes vemos una fracción muy reducida de población en ingresos altos, 1.7%, y el resto esta población de clase media, que a su vez, como lo pudimos presentar el día de hoy, está muy cerca de estar en esa situación de vulnerabilidad. Como resultado de la pandemia, las actividades económicas asociadas con construcción, manufactura, comercio y las actividades de servicios vieron una importante reducción de esos 2.4 millones de personas que salieron de la ocupación entre 2020 y 2019. Aquí podemos clasificar a las personas ocupadas en cada una de las ramas de actividad según la categoría de ingresos per cápita del hogar en el cual reside. En particular, podemos ver que si en 2020 para el sector construcción nosotros registramos 1.355.000 personas ocupadas en actividades de construcción, la fracción más importante de toda esta población, recordemos de aproximadamente 1.355.000 personas, correspondió a 474.000 personas cuyos ingresos permiten clasificar a su hogar en situación de pobreza. Mientras tanto, por ejemplo, si vamos a las actividades agropecuarias, estamos viendo que de los 3.3 millones de personas ocupadas en actividades agropecuarias en 2020, 1.6 millones estuvieron en vulnerabilidad y correspondieron con la clase más predominante de toda la población ocupada en el sector agropecuario. Finalmente, recordemos cómo actividades de servicios tales como información y comunicaciones, servicios financieros, actividades inmobiliarias, actividades profesionales, científicas y técnicas y los servicios de salud y educación acumularon en una mayor proporción a personas ocupadas en situación de clase media, en donde es natural que esas actividades de servicios, al estar más cerca de la formalidad, pues generen unos ingresos que permitan estar en una clasificación de ingresos muchísimo más alta.